Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder estar esta noche con ustedes. Estoy muy agradecido con Dios porque podemos empezar este nuevo ciclo, este tiempo de enseñanza bíblica. Alabo al Señor por los que participaron el domingo pasado en la Santa Cena. O sea, que han entendido también el mensaje y el valor que tiene que en estos momentos de adversidad y de dificultad podamos mantener nuestra vida cristiana, podamos orar, podamos mantener nuestra consagración y podamos crecer en el Señor. Además de eso, que podamos apoyar la iglesia. Algunos tienen la idea que porque no hay culto, porque la iglesia no se ha abierto, entonces no hay que ofrendar o que no hay que diezmar, cuando eso no depende si la iglesia está abierta o no, porque es nuestra obligación moral y espiritual para el sostenimiento de la obra. Bendigo a todos los que nos escriben, a los que oran por nosotros. Tuve esta semana la oportunidad de hablar con algunas personas y estuve en mi oficina a la hermana Noemí, una anciana maravillosa que vino para compartir conmigo y es una mujer que Dios tiene y que ora, intercede por el pastor, por la iglesia, por los ministerios. Y igualmente espero que ustedes también lo hagan y que pronto podamos reunirnos acá en nuestro salón, en nuestra congregación para exaltar al Señor. Les recuerdo el domingo, nuestra reunión de acción de gracias. Les recuerdo también que vamos a tener la ceremonia de las primicias. Y hablando de las primicias, precisamente, hay personas que me preguntan sobre este tema. Y como es el próximo domingo, yo quiero dar claridad bíblica sobre lo que esto significa, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cuáles son las repercusiones o las bendiciones en el cumplimiento de las promesas que Dios dio en este acto solemne y maravilloso, donde demostramos que nuestros primeros frutos, que lo primero para nosotros es Dios. Así que voy a tratar de resolver a la luz de la Biblia esta noche, en el tiempo que tengo, qué son las primicias, a quién pertenecen, por qué Dios las reclama y además quiénes deben hacerlo. Para esto vamos a iniciar orando para que el Señor nos dirija y para que podamos juntos estudiar su palabra. Diga conmigo ahí donde está: Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por esta reunión, por este culto, por esta enseñanza bíblica de los miércoles. Te rogamos que nos bendigas, te rogamos que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida y halle cabida en nuestro corazón. Entonces, Señor, úsalo y ayúdanos a nosotros a entender y a obedecer en lo que tú determinaste para nosotros. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Bien, seguramente en el título de las ofrendas, el tema que tratamos hoy son las primicias. Y vamos a tomar las bases bíblicas, las referencias bíblicas. Y vamos a mirar el libro del Éxodo, el capítulo 34, versículo 26. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, también versículo 2. Vamos a iniciar, si usted tiene su Biblia abierta, y si no, yo voy a leer. Y muy seguramente en la transmisión van a aparecer estos dos versículos que son importantes. Usted los va a poder leer ahí en la pantalla de su teléfono o en la pantalla de su televisor o en su iPad, por donde usted comparte con nosotros esta reunión. Éxodo capítulo 34, versículo 26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Oigan eso. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. El versículo 2 del capítulo 26 del libro de Deuteronomio
Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí tu nombre. Y sigamos con el versículo 3. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Vamos a empezar definiendo qué son las primicias. Como usted lo entiende, las primicias, esto viene de primeros. Las primicias entonces son el fruto primero o el primer fruto de cualquier cosa. De cualquier cosa que realizamos en nuestras actividades diarias. El que es panadero, las primicias serían el primer pan que sale del horno, ese sería la primicia. En el trabajo, las primicias entonces serían que el producto de su labor, tiene un aporte de primicias. Usted, eso es, la primera hora de trabajo o el primer mes de trabajo, la primera semana de trabajo, allí está hablando usted de los primeros frutos. Son los primeros frutos de la cosecha, y cuando estamos hablando en el libro de Éxodo, básicamente estamos hablando de la cosecha. Estas cosechas eran ofrecidas a Dios en acción de gracias por su bondad. Pero hay que tener en cuenta que aquí se habla de la cosecha porque en aquel tiempo los hombres o la actividad de trabajo de los hombres en aquel tiempo básicamente es que eran recolectores y en su énfasis eran agricultores, y algunos, como en el caso de Caín, se dedicaban también como a ser pastores de ganados, guías de ganados. Esto eran lo que eran. Literalmente entonces, las primicias significa una promesa por venir. Eso es. Entonces, ¿cómo lo explico? Cuando usted toma su primer fruto, déjenme tomar esta figura que trajimos de México, que yo lo tengo aquí a la mano como pisapapel. Cuando usted toma ese primer fruto y lo entrega o lo trae donde el texto dice, significa que usted está aceptando una promesa por venir. Entonces, cuando usted trae su primer fruto en un acto de fe, está declarando que con este primer fruto hay una promesa que llegará a usted y que esta es su parte. Esta es su parte. Su parte es un acto de fe, de bondad, de generosidad que Dios estableció para la tribu a la cual hablando del pueblo de Israel, Él no dio herencia. Entonces, esto es, literalmente significa una promesa por venir. Estoy confirmando con estos primeros frutos que declaro que hay una promesa que viene para mí. Entonces, la pregunta sería, cuando me dijeron, pastor, ¿por qué no nos aclara o por qué no nos ayuda sobre esto? La pregunta, la primera pregunta sería, las primeras cosas ¿a quién pertenecen? De acuerdo a la Biblia, las primeras cosas pertenecen a Dios. Ya uno empieza a hablar desde el capítulo 1 del libro del Génesis, y todas las cosas pertenecen a Dios porque Dios las creó. Él lo hizo todo. Y el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la misma manera que nosotros decimos que el único que tiene poder sobre nuestra vida, ¿quién es? Dios. Nadie puede tomar nuestra vida o quitarle la vida a alguien, porque nuestra vida le pertenece a Dios. La vida de cualquier ser humano, sea cristiano o no, le pertenece a Dios. Él es el que toma la decisión de llevárselo hoy o mañana o pasado mañana o en 100 años. Igual, desde bebés, desde niños, mueren también, y jóvenes y adolescentes y adultos y ancianos, como hay otros que viven muchos años, porque la vida, está claro, le pertenece a Dios y nadie la puede tomar. Desde la antigüedad, desde Adán y Eva, lo primero y lo mejor era para Dios.
uno descubre, si ustedes pasan sus hojas allí, en el capítulo 4 del libro del Génesis, conocemos toda la historia de Caín y Abel. Todos sabemos que Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín y por voluntad de Dios dijo, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue, escuchen esto, y Abel fue pastor de ovejas. Literal, pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, dice que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice que trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Mientras que el versículo 4, que usted lo tiene ahí, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Allí hay una diferencia gramatical en el asunto. Porque mientras Caín trajo un fruto de la tierra, Abel, dice el texto, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto es importante verlo. Caín trajo cualquier ofrenda, pero Abel entendió que los primeros frutos, que lo más importante, que lo primero siempre es para Dios. Y el texto amplía el concepto en el versículo 4 cuando dice que además de los primogénitos dijo que trajo de lo más gordo, lo mejor. Y dice el texto que miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Es que la pregunta podría ser también, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Y yo quiero un poco, no especular, pero en lo que conozco de Dios, en lo que conozco de su palabra, Dios siempre ve con agrado lo mejor. Independientemente de que estemos hablando de traer las primicias o las ofrendas, Dios siempre quiere que en tu vida, que lo mejor de tu vida sea entregado a Él. Y esto es una oportunidad para hablar a los jóvenes. Las primicias de nuestra vida, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud deben ser entregadas a Dios. Muchos dicen, yo voy a disfrutar la vida, a gozar la vida y cuando esté viejo, entonces ya voy a ir a la iglesia o voy a aceptar al Señor. Es decir, le vas a entregar al Señor ya tu vejez, le vas a entregar tus achaques, las enfermedades propias del tiempo de nosotros, los de la edad adulta. Que nos acostamos bien y nos levantamos con un dolor y no sabemos por qué. De ahí que el sabio Salomón diga, escribiendo esto, el sabio Salomón, no cualquier persona, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y sé de muchas personas, muchos seguramente que me están escuchando esta noche, que me han dicho, pastor, qué bueno yo haber conocido al Señor más joven. Me hubiera equivocado menos. Le hubiera entregado toda mi juventud. Hay algunos que se han atrevido a decir, pastor, ni siquiera me hubiera casado, estuviera dedicado a las misiones. Ni siquiera me hubiera casado con ese hombre o con esta mujer. Yo estaría dedicado al servicio del Señor. Esto es una pasión, pero ahora tengo tantas limitaciones. Y es que Dios está pidiendo de nosotros lo mejor. Esto es un símbolo aquí precioso para entender que Dios no está interesado solamente que le entregues algo, sino que tú puedas entender que Dios lo que quiere de ti es lo mejor, porque Él siempre nos ha dado lo mejor. ¿Qué fue lo que Dios vio? Dios vio acá. La obediencia, la entrega, el sacrificio y la disposición. Y ahí nosotros tenemos que entender esto. Cuando Dios dice que traigan las primicias al altar, no es porque Dios necesite nada. Dios lo tiene todo y es el creador de todo y es el dueño de todo. Los que necesitamos somos nosotros. Pero ¿quién quiere conocer de nosotros nuestra actitud, nuestro nivel de obediencia? Porque ya lo hemos leído, ya lo hemos compartido y lo hemos enseñado por muchas veces, cuando Dios nos pone frente al camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. ¿Y cuáles son los frutos de obedecer y los frutos de no obedecer? Para Dios es muy importante
La obediencia. La Biblia dice que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Hay un segundo asunto que está aquí. Para Dios es muy importante la entrega. La entrega es desprenderme de lo mío o desprender de lo que yo tengo para reconocer en esta entrega que Dios es primero. ¿Cuántas personas que dicen amar a Dios no tienen a Dios como el primer lugar? Porque ellos aman más su casa, sus muebles, su cuenta bancaria, incluso sus hijos o sus nietos, que a Dios. Y esto es de alguna manera lo que nosotros tenemos que aprender. Estaba compartiendo la semana pasada allá en Córdoba, en Galilea, hablando acerca del costo del servicio al Señor. Y estaba explicándoles a los hermanos, y seguramente lo voy a compartir en algunos días con ustedes, cómo San Mateo habla de cómo las multitudes seguían a Jesús, al Señor Jesús, y lo seguían por los milagros, porque curaba a los enfermos. San Marcos lo muestra a la multitud que les seguía porque les daba pan. Y luego el Señor les está diciendo, como dice ustedes la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque dice la Biblia que después de la multiplicación de los panes, dice el Nuevo Testamento, al otro día había una tremenda multitud esperando al Señor Jesús en el mismo lugar, porque pues el día anterior habían comido peces y habían comido pan y no habían tenido que trabajar. Entonces, debe haber una disposición de entrega. El cristiano, particularmente el Hijo de Dios, tiene que partir del principio que a nosotros nos fue dado lo mejor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo mejor de Él, el único, para que muriera por nosotros en la cruz. Y hay algo que no hemos aprendido, es a entregar lo mejor de nosotros en una demostración de amor y de entrega al Señor. El tercer asunto que yo veo aquí es el sacrificio. ¿Quién dice que no es un sacrificio traer las primicias? Seguramente sí. Si usted tiene todo un plan de trabajo y usted tiene un plan de inversión y usted dice, entonces ahora con lo que yo me gané y con el aumento que me hicieron y con esto entonces voy a hacer, el que usted lo traiga al altar, eso implica un sacrificio, claro. Y seguramente ahora luego vamos a leer un poco acerca de lo que Dios le pide a Abraham. Le pide sacrificar su propio hijo. Y sorprendentemente él lo trae al Señor y el Señor se provee de un cordero. ¿Para qué? Bueno, no tenía necesidad de matar a su hijo, pero estaba probando allí su obediencia, su entrega y su capacidad de sacrificio. Y nosotros tenemos que aprender esto. Que tenemos que aprender a tener una disposición de sacrificio. De la misma manera como uno hace un sacrificio para que los hijos estudien o trabaja más o deja de comprar algo o alguna cosa de estas. De la misma manera Dios espera una entrega y un sacrificio de parte nuestra. En el servicio. Yo siempre he trabajado bajo el principio que nuestro trabajo lo empezamos cuando lo empezamos y lo terminamos cuando terminamos. Y que en este trabajo misionero, pues si está haciendo calor no importa, y si no hemos desayunado ni almorzado y son las 5, 6, 7 o 5 o 6 de la tarde o 7 ya de la noche y no lo hemos hecho, pues esa forma parte de nuestro sacrificio, de nuestra entrega. Porque hemos estado en temperaturas de casi 40 grados, 38 o 39 grados a la sombra y más de 40 grados al sol. Como hemos tenido la oportunidad también de estar bajo temperaturas bajo cero, haciendo la obra de Dios. Y caminatas de 7 y de 8 horas solamente por ir a hablarle a alguien del Evangelio, o por llevarle un plato de comida, o por llevarle una Biblia, o por llevarle un Nuevo Testamento. Nuestro reporte, tenemos un histórico, nuestro reporte es que nosotros pudimos regalar en menos de 15 días, evangelizando y predicando en una zona de Colombia, 12,000 Biblias y 4,000 Nuevos Testamentos con un equipo misionero, en menos de 15 días. En medio de una agite y de un trabajo, yo creo que hay algunos que me están escuchando ahora, que están viendo este programa, que se acuerdan. Chelita, Cosme, Uriel, bueno, Doris,
Bueno, una gente que yo ahora mismo no me acuerdo, pero que estuvieron con nosotros, Lucio Triana, en medio de unas tempestades y unas dificultades, pero que lo hicimos. Esa es nuestra capacidad de entrega y de sacrificio por amor al Señor. Y una disposición, en esto se requiere una disposición. Mi corazón está dispuesto. ¿Y desde dónde está dispuesto mi corazón? Desde que empezó el año. Que yo dije, los primeros frutos del mes de enero y del mes de enero van a ser entregados a Dios. Que pase lo que pase. Pero en esto hay, como dice la Biblia, hay sabiduría, en esto hay conocimiento, en esto hay revelación, en esto hay fe. Pero cuando usted no obedece, no tiene capacidad de entrega, cuando usted no sacrifica y no tiene disposición, no hay ninguna razón, en absoluto, ninguna razón, ni espiritual ni moral, como para usted reclamar eso que he dicho que literalmente significa una promesa por venir. Porque no hay una garantía de una promesa por venir siempre que usted no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. El texto dice, y Angélica nos va a ayudar, en el capítulo 4, en el versículo 11 hasta el 15. Déjenme, primero, para decirles que Abel murió asesinado por su hermano para estar con Dios. Y seguramente los que vayamos al cielo, si se pudiera reconocer, reconoceremos a Abel. Pero ¿qué pasó con Caín? Eso es lo que vamos a escuchar que dice el capítulo 4 del versículo 11 hasta el versículo... Maldición vino sobre él. Vamos a escuchar. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echarás hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Escuchen eso. La maldición de Dios vino sobre Caín. Uno podría pensar, pastor, pero porque no trajo lo mejor. Pues mire que el no traer lo mejor al Señor trajo como consecuencia la envidia, el odio, el resentimiento contra su hermano y lo llevó a la muerte. ¿Sí de dónde parte eso? Cuando usted entiende que lo mejor le pertenece a Dios, cuando usted entiende que su talento proviene de Dios, que su capacidad proviene de Dios y la pone a su servicio, allí no hay lugar para la envidia, allí no hay lugar para el odio, allí no hay lugar para el resentimiento, allí solamente hay lugar para amar, para bendecir a Dios. Y esto es lo que lleva a Caín a este estado trágico, a considerarse el primero, mientras que Abel, para Abel, lo primero era Dios. Apliquemos aquí este primer punto de esta enseñanza que he querido compartir con ustedes. Lo que hagas con las primicias gobernará el resto de tu año. Eres libre para traerlas o no traerlas. Y si alguien me está escuchando y no es cristiano y le parece que lo que estoy buscando es obtener dinero, recursos, pues usted puede pensar lo que le dé la gana. A mí no me importa, realmente no me importa porque yo conozco el Evangelio desde muy niño, he vivido toda mi vida en el cristianismo y no toda la vida he sido pastor. Desde niño fui evangelista, he sido misionero, he trabajado con temas humanitarios, soy pastor por vocación, no por dinero. Pero tengo la obligación de enseñar lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la Biblia dice. Y declaro libremente que cada persona es libre para hacerlo o no hacerlo, porque ese es el libre albedrío que Dios nos dio. Lo que pasa es que las consecuencias, como en este caso, son funestas para quien no hace lo que Dios dice. Entonces, lo que hagas con las primicias gobernará el resto del año en tu prosperidad, y aquí hablo de la prosperidad material o financiera. Lo que hagas con las primicias establecerá el diseño de la promesa que vendrá para el resto de lo que te da Dios de vida. Entonces,
depende de la manera como usted sea obediente, tenga disposición de entrega, de sacrificio y disposición, depende lo que usted va a pedirle a Dios. Así de claro. Porque Dios siempre reclama lo primero como suyo. Éxodo 34, 26, que lo leímos, pero yo lo quiero volver a leer aquí para mencionar algunos asuntos. Dice, hablando el Señor, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Dios está reclamando lo primero. Dice, las primicias de los primeros. Entonces, si esto es lo primero, las primicias de esto primero. Alguien me preguntó, pastor, y entonces uno puede llevar, si yo tengo una fábrica de camisas, ¿puedo llevar? Claro, trae una camisa. Y si yo tengo una fábrica de arepas, claro, es que esos son los primeros frutos. Pastor, pero también lo dije el domingo. Si a usted le queda difícil eso, considere esto en el valor que tiene. Deposite el valor que tiene en un sobre y tráigalo. Que es que no son sino 1,000 pesos, no importa. Ese no es el problema. El problema no es si son 500 o son 700 o son 1,000 pesos o es 1,000,000 de pesos. Ese no es el problema. Porque aquí no estamos hablando de la cantidad, sino del acto mismo, de la fidelidad, de la obediencia, de la disposición y de la entrega. Tráelos, los depositas en un sobre y lo presentamos el día domingo como tu acto de decisión y de fe para guiar, para que Dios guíe el proceso de tus finanzas y de tu economía en el resto del año. Y el texto dice literalmente, los llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque el lugar donde nos reunimos o el lugar donde nos congregamos, el lugar donde nos reunimos o donde nos congregamos, simboliza el lugar de la presencia de Dios. Simboliza el lugar de la presencia de Dios. Porque era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Era el lugar donde estaba el sacerdote. Por eso se traen a la iglesia, por eso se traen al altar. Porque cuando vienes, entonces estás en esa conexión está simbolizando que lo traes a la presencia del Señor. A mí me sorprende que el texto dice, no los demorarás. Y creo que Angie tiene ese texto. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29. Angie lo tiene ya. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Oiga eso, no las demorarás. Ahora usted me dice, pastor, ¿cuántas veces puede traer uno las primicias a la iglesia? Siempre que sean primicias en cualquier época. Siempre que sean primicias en cualquier época. Lo que pasa es que la iglesia hace esta ceremonia empezando el año, procurando que los creyentes tengan la disposición de iniciar el año, como dije el domingo pasado, en ese avance, en ese crecimiento para Dios. Pero si a mitad de año, dentro de 3 meses, abres un lugar, abres una empresa o tienes un emprendimiento, el primer fruto de ese emprendimiento no debe ser para ti, debe ser para Dios. ¿Qué es lo que está simbolizando eso? Que Él ocupa y que Él tiene el primer lugar. Eso es lo que está simbolizando. Luego el texto dice que a quién deben entregarse. Ahora sí, Angie tiene el 26, versículo 3 y 4. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Eso es precisamente lo que vamos a hacer el domingo. Lo que nosotros recibimos, vamos a tener una mesa, vamos a tener allí una canasta y eso que usted trae lo vamos a presentar conforme dice el texto. Dice, lo traerás al sacerdote, en este caso a mí, lo recibiremos acá y entonces el domingo todo lo presentaremos.
si son elementos materiales, si son alimentos, si son zapatos, no sé, muchas cosas, o si son sobres con dinero, también estarán allí y serán presentados, como el texto dice, delante de Dios. Solamente que por razones, en este caso, por razones de la situación de bioseguridad y de la pandemia, estamos pidiendo a los hermanos que los traigan y los vamos depositando en una oficina y los sacaremos precisamente el día domingo, porque no podemos tener mucha gente acá amontonada. Entonces usted puede venir de hoy en adelante, desde las 8 hasta las 12 y de las 2 hasta las 6, incluyendo el día sábado. El día sábado vamos a tener una persona acá que se va a encargar de recibir para que el domingo en nuestra celebración de las 9:30, pues entonces no tengamos o personas allí en fila, sino que ya todos hemos pasado. Pero sin embargo, usted dice, pastor, no puedo sino el domingo. Pues usted puede hacerlo el domingo también hasta las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana, porque ya a esa hora nosotros vamos a hacer la transmisión. Pero estoy explicando eso. El texto dice, las entregarás al sacerdote, es decir, en el templo o en la iglesia, y las entregarás, dice, al sacerdote que allí estuviere en aquellos días. Si yo no estuviera en este momento, pues le correspondería a otro pastor, a otro líder o a otra persona que Dios tenga al frente. Bien, vamos a avanzar porque no sé cuánto tiempo tengo todavía. Las primicias son promesas de bendición a tu casa. Eso es importante. Eso es importante. Las primicias son promesas de bendición a tu casa. Y tengo un texto en Ezequiel capítulo 44, Ezequiel capítulo 44, que vamos a leerlo en el versículo 30. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Bueno, esta Biblia que tengo es nueva y se pegan las hojas. Si Angélica me ayuda. Las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Escuche eso. Y téngalo claro, y es muy claro, y toda la vida lo hemos hecho en esta iglesia. Las primicias no entran al fondo de la iglesia. Las primicias son entregadas, como el texto dice, desde el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia y en el libro de Ezequiel. Son entregadas al sacerdote. Dice, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, pero dice, ¿para qué? Dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Eso está claro, es una promesa de Dios. El Señor había decidido que a una de las tribus no les daría herencia cuando pasaron a la tierra prometida. La herencia de ellos iba a ser dada precisamente por el pueblo. Y ahí entonces la tribu sacerdotal, y en este caso esta es una promesa, porque es una orden de Dios con una promesa. Dice, para que repose la bendición en tu casa. Como dije anteriormente, la Biblia siempre habla de la libertad que usted tiene para hacer o no hacer. Y quiero mirar el libro de Levítico, el libro de la ley, el libro de Levítico, en el capítulo 25, en el versículo 18, cuando Dios habla a Moisés y les dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Dice, y habitaréis en la tierra seguros. Entonces, una de las garantías que tenemos de obedecer lo que Dios dijo es la misma garantía que tuvieron los israelitas cuando el Señor les dice, ejecuten mis estatutos y guarden mis ordenanzas, pónganlos por obra y entonces ustedes habitarán en la tierra seguros. Y les dice en el versículo 19, y la tierra dará su fruto. Y a mí me sorprende esta expresión, dice, y comeréis hasta saciaros
y habitaréis en ella con seguridad. Yo me acuerdo que cuando era niño, el pastor donde yo asistía enseñaba algo que decía, lo que usted no le da a Dios, lo que usted no da a su obra, Dios permite que Satanás lo robe, lo quite. Lo que usted no le da a Dios, pues el texto lo está diciendo. El texto lo está diciendo claramente. Hay mucha inseguridad y mucha gente de un momento a otro lo pierde todo. Pero en la promesa de la Escritura es que cuando nosotros obramos conforme los principios de Dios, estaremos tranquilos, tendremos abundancia de pan y además habitaremos con seguridad. Ahí está claro esto. Y el versículo 19 del que estoy leyendo dice, y no faltará el pan, comeréis hasta saciaros y estaréis seguros. Tres cosas que son determinantes. El pan para el sostenimiento físico, la seguridad para la tranquilidad y la paz de nuestra vida y de nuestra familia. Esas son las promesas. Y el libro de los Proverbios, hablando del sabio Salomón, vuelve otra vez a insistir en esto. Y no es cualquier persona, es Salomón, es el rey, es el sabio. Él dice en este pasaje, dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero escuche lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo acabamos de leer en Ezequiel. Dice, y honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia. Promesa de Dios. Algunos reclamamos que el Señor llene nuestros graneros de provisión, pero no tenemos la determinación de colocar a Dios y su obra en el primer lugar. Y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice, eso es promesa de Dios para el cumplimiento de su palabra. Usted decide hacerlo o no hacerlo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y debo terminar ya. ¿Quiénes lo hacen? ¿Y quién debe hacerlo? Según lo que dice la Biblia, todos, porque las ordenanzas de Dios son para todos. Me sorprende mucho que el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 31, que está hablando acerca de esto y de esta ceremonia, habla de quién. Y me sorprende mucho porque dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias a Dios y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Dice, el rey, el primero que lo hacía era el rey. Dice, el rey contribuyó con su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde. Segundo, dice que el pueblo, ¿quiénes lo hacían? El rey. Y el versículo 4 dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, es decir, las primicias, para que ellos se dedicasen a la ley de Dios o a la ley de Jehová. Entonces, empezaba por el rey, seguía al pueblo y todos participaban. Y me sorprende mucho que el versículo 5 dice, porque la pregunta, ¿y cuánto? Y aquí dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, literal, segunda de Crónicas 31:5, dieron muchas primicias de grano. Por eso les estoy hablando que las personas traían la producción, los primeros frutos de su producción, de vino, porque se producía el vino, de aceite, el aceite de oliva, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Todo se traía. Como una señal que todo lo primero era
un reconocimiento a Dios por su misericordia. Jehová bendijo a su pueblo. Y miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 31. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. La economía secular enseña que para tener hay que ahorrar, que para tener hay que ser tacaño con los demás, que no hay que andar repartiendo y dando de lo que tenemos a los demás si es que nosotros queremos poseer. El concepto de Dios es distinto. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí hay un gran principio. La Biblia enseña el valor de la ofrenda de la viuda. Mientras los ricos daban de los que les sobraban, el Señor puso atención a la viuda que daba lo que tenía. Ahí está claro, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos también a la viuda alimentando al profeta, que le dice: no tengo sino aquí este trocito de harina y de aceite, voy a hacer un pan para echarme a morir. Y el profeta le dice: aliméntame a mí primero, que Dios se encargará del resto, y Dios se encargó del resto siempre. La Biblia dice que los que confían en Dios no pedirán prestados, los que cumplen. Yo lamento mucho que muchos creyentes, en general cristianos en Colombia y en el mundo, tengan que andar siempre buscando y buscando y buscando. Pero cuando uno descubre su fondo, no son fieles económicamente a Dios, no traen ni las primicias, ni la ofrenda. Porque ellos tienen una gran preocupación por tener y por poseer, contrariando el principio bíblico: más bienaventurado es dar que recibir. Y algunos generalmente traen lo que no sirve, o el billete roto, o la moneda más quemada, más achacada que existe. La Biblia dice, hablando del libro de Deuteronomio en el capítulo 16, dice que el Señor pidió a su pueblo, Proverbios 16, 16 y 17, que nadie viniera a su casa con las manos vacías. Las primicias entonces son literalmente una promesa por venir. Y lo que hagamos con las primicias gobernará el resto de la economía de nuestra vida en el año 2021. Y hay una cosa también muy importante, porque si estoy hablando de esto que es material, debo decirles también que si hay algo bien importante, es que la prioridad, las primicias de su vida, sea consagrarse al Señor, sea entregarle lo mejor de Él, su mejor tiempo. Ese tiempo de la madrugada para orar, que es donde uno duerme más rico, eso es prioridad para Dios. El sacrificio de alabanza, cuando no quiere alabar, entréguele la prioridad al Señor, es lo primero, Él es lo primero. Y si usted se encarga de entregarle a Dios lo primero, Dios le dará lo mejor a usted también. Y lo llamarán bendito, lo llamarán bendecido. Dice la Biblia que lo llamarán tierra deseable, por cuanto usted ha cumplido y hace lo que Dios dice. Les dejo esto en el corazón. El domingo, siendo la voluntad del Dios, del Señor, entonces participaremos en esta ceremonia que es tan importante y vamos a tener algunas personas representando a las familias, representando seguramente a los hombres o a las mujeres y alguien que va a representar a los jóvenes. ¿A quiénes traemos aquí? A personas que participan, porque no podemos llamar a nadie que no sabemos que participe, porque si algo es primero, es lo que se llama la autoridad espiritual y moral. Uno no puede proclamar algo que uno no hace. De tal manera que estaremos mirando conforme a lo que está viniendo, a quien llamaremos para que tenga el honor de dirigir conjuntamente con el pastor
su presentación de las primicias. Los bendigo a todos, hermanos. Próximo miércoles entonces estaré enseñándoles sobre otro tema. Gracias por atenderme, por poner cuidado, y a las personas que me hacen estas preguntas, espero que les haya resuelto muchas de sus dudas a la luz de lo que la Biblia enseña. Hagamos una oración al Señor y pidámosle que le podamos entregar lo mejor de nuestra vida a Él. Hay una canción preciosa que habla acerca de esto. Lo mejor de mi vida entregaré a ti. Padre, gracias te damos. Honramos tu nombre por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo primogénito. Dice tu palabra que las primicias para nosotros fueron el Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros también a entregarte lo mejor de lo que somos y de lo que tenemos. Que este tiempo de formación en la palabra pueda traer paz y bendición a nuestra vida, y que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno para obedecer conforme tú quieres. Yo quiero entregarte siempre lo mejor de mi vida en todas las áreas, en lo económico, en lo personal y en lo espiritual. Lo primero, lo mejor para ti. Te bendigo por todos mis hermanos. Permite que en todo, tu santo nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, hermanos. Nos vemos siguiendo la voluntad del Dios el domingo 9:30 de la mañana, nuestra ceremonia del culto. Ahí incluiremos las primicias. Algo más. Pendientes entonces del culto de oración y ayuno el viernes de 9 a 12. Al finalizar, ahí va a haber un número de teléfono donde usted puede inscribirse en el culto del viernes de ayuno y oración. Ahí estaré, siendo la voluntad de Dios, compartiendo con ustedes también este tiempo de oración y ayuno. Dios los bendiga, Dios los guarde, que descansen.